Bueno, vamos a hablar un tema muy importante que es el purgatorio. Dicen nuestros hermanos separados que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica, que no existe y no está en la Biblia. Pero antes de ver ese punto, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es el purgatorio? Según los protestantes, dice que es un lugar, es una segunda oportunidad para los que están condenados. Es decir, que se pueden salvar cuando ya ha sido condenado. Y eso es falso. El purgatorio es un lugar intermedio de purificación, donde van todas las almas que son salvas, es decir, que están en gracia de Dios, pero, pero que no están puros al 100%. ¿Qué significa eso? Que no está al 100%. Es decir, que nosotros, al cometer pecados, por más que hayamos sido perdonados, siempre hay una consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿de qué vale ahora confesarnos si me vas a decir que igual voy a ir al purgatorio? Hay pecados que son más complejos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del aborto, ¿no? Si bien el aborto puede ser perdonado por no cualquier sacerdote, tiene una consecuencia y hay que reparar por eso. ¿Cuánto daño se comete al cometer practicar el aborto? Entonces, igual forma, ¿no? Una infidelidad se perdona, pero hay una consecuencia y hay que reparar por eso. Por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos un símil, ¿no? A Roberto le gusta jugar pelota y se pone delante ahí a jugar pelota en la casa y de repente rompe el vidrio del vecino y se molestan, ¿no? Entonces, él trata de justificar, va y habla con su vecino y se reconcilian y vuelven a ser buenos amigos. Pero el vidrio está roto todavía y hay que repararlo. Hay que invertir, hay que comprar nuevo vidrio, hay que traer a otra persona para que lo arregle. Más o menos así funciona el tema del purgatorio, ¿no? Siguiente. El purgatorio está en la Biblia. No, antes de eso. Ah, siguiente. Ya, se me ha pasado. El purgatorio en la Biblia. Dicen los amigos protestantes que el purgatorio no aparece en la Biblia, pero no es así. Ha sido referenciado a lo largo de la Sagrada Escritura. No está el nombre como tal. No vas a encontrar la palabra purgatorio. Igual sucede, por eso no significa que no exista. Es lo mismo que cuando buscamos la palabra Santísima Trinidad. Todos los católicos, cristianos, protestantes, que creen en la Santísima Trinidad, ¿no? Pero si tú la buscas en la Biblia, no la vas a encontrar. Por eso no deja de ser cierto. Igual, el tema de la encarnación. Todos creemos en la encarnación, pero si tú buscas en la Biblia, no vas a encontrar encarnación. De la misma forma, no vamos a encontrar la palabra purgatorio. ¿Qué dice el magisterio de la Iglesia Católica? En el numeral 1030 y 1031 dice, los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque, aunque están seguros de... ¿Alguien puede leer esta parte? Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios,
pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. A ver, ahí, mira lo que dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? No lo que dicen los protestantes, dicen, no, dice que el que muere en pecado y puede ser salvado otra vez, no, mueren en la gracia, es decir, han hecho una vida correcta, pero tienen algunos, como todos nosotros, ¿no? Pecado leve, que en algún momento no han sido confesados, igual vamos al purgatorio y ahí en ese momento va a haber un tiempo de purificación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponen un ejemplo aquí para esto. Eh, una persona que ahí va una vida siempre correcta, una vida espiritual muy buena, va a misa, participa en el grupo de profesionales y de repente su esposa le dice que vamos a hacer algo para mi cumpleaños. El vecino tiene gallinas, ¿no? Tiene tantas gallinas que no se va a dar cuenta. El señor, viendo la presión y queriendo agradar a su esposa, va y coge la gallina. Y el vecino, molesto, va y lo mata. Entonces, en ese momento, esta persona que ha sido buena por siempre, ha cometido algo, pero por ese hecho, Dios no lo va a condenar. Lo más probable es que vaya al purgatorio y le va a dar una oportunidad como para que pueda resarcir eso hasta que ya esté limpio totalmente y pueda acceder a la patria celestial. Así es más o menos lo que funciona. El 1031, por favor. 10:31. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro, primer capítulo, versículo 7, habla de un fuego purificador. Así es. Entonces, toda la base de lo que es el catecismo parte de las Sagradas Escrituras. Así es que aquí está bien explicado, ¿no? Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, del 16 al 17. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, es decir, los que están en el purgatorio. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, infierno. Y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. En cambio, el protestante dice, si usted murió en el pecado, que es que usted, no, usted se va al infierno. Así es. Aquí nos dice, nos habla de dos tipos de pecados, ¿no? No todo pecado es que te va a llevar a la muerte, o sea, es grave. Hay pecados que son, en este caso, nosotros conocemos como pecados leves, y los pecados graves que sí nos llevan al infierno. Hay pecados que son, como dice Jesús, ¿no? El pecado más fuerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que no se podría, lo que no tiene salvación. En ningún momento de frente te vas directo al infierno, ¿no? ¿Y qué es el pecado? El pecado contra el Espíritu Santo. Es, por ejemplo, no creer que el Espíritu Santo, no creer en la, en el perdón de los pecados. No creer que en la resurrección, por ejemplo, ¿no? No creer que Dios puede obrar en ti, que te puede cambiar, ¿no? Renegar de Dios. El siguiente, Primera de Corintios. 1 Corintios 3, 13, 15. Un día se verá el trabajo de cada uno,
se hará público en el día del juicio, cuando no todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, pecado, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Así es. Sí, esa es parte, esa es la aplicación. Notemos dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso, se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación, pero inmediatamente agrega que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio y no dice que va a condenar, que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. Así es. La siguiente lectura, por favor. Lucas 12:5-9. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Esto significa que tenemos oportunidad de salvarnos siempre y cuando hayamos muerto en gracia de Dios. A veces morimos en deuda con Dios y Dios quiere que nos salvemos y pues nos da la oportunidad de limpiarnos de esas manchas. Ejemplo del novio que roba la gallina. Que les había terminado de contar, pues, ¿no? Ahí llegamos al purgatorio para podernos purificar, ¿no? Por eso es importante que la iglesia reza por las almas de los difuntos, ¿no? Y por eso es que debemos nosotros siempre ofrecer por las almas del purgatorio. Hay, hay almas que están ahí esperando. No se puede decir tiempo, ¿no? No hay un tiempo, no existe, ahí dice días, años, no. Para Dios no existe el tiempo, ¿no? Entonces, simplemente es un estado, estás en la espera del llamado a Dios, dice, ya ahora sí, ya puedes pasar al cielo. Pero dice que, ojo, no, nosotros pensamos, ya el purgatorio, bacán, me voy ahí y no voy al infierno. Pero el purgatorio, según las místicas, que han podido ver esta parte del purgatorio, dice que es un lugar muy desolador, porque sabes que está Dios al otro lado, pero sientes la necesidad de tener a Dios, pero sabes que no lo tienes en ese momento. Y esa angustia es un sufrimiento muy fuerte. Entonces, no crean que es algo como decir, ya, como un consuelo, ya voy y aspiro al purgatorio. Siguiente. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia. Al que calumnie al Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. Sí, aquí habla claramente sobre el tema de cuando no se perdona es cuando ya vas al infierno. El infierno es un lugar que ya no saldremos, así de simple, ya no se sale ahí. Llegas ahí y olvídate, ya es tu muerte para siempre, ¿no? ¿Sí? Sí, Aquí nuestro Señor habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida. Por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, pedir y ofrecer la misa por ellos para que Dios tenga misericordia de esos hermanos difuntos que la necesiten.
Segunda de Macabeos, capítulo 12, del 42 al 45. Este libro sí estaba en la Biblia de los primeros cristianos, el Código de Alejandría o la Septuaginta, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2000 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran librados de sus pecados. En este libro de Macabeos, que no lo tiene en la Biblia de los protestantes, eh, hablas directamente sobre el tema del rezo del purgatorio, ¿no? Del rezo que se debe hacer por las almas de los difuntos, ¿no? Pero ellos arguyen que este libro no es verídico, ¿no? Como lo habíamos explicado en la parte del tema de la Biblia, ¿no? Donde todas las Biblias son iguales, ¿no? Este, este libro de Macabeo sí estaba pues en la Biblia originalmente, ¿no? El siguiente, ¿qué dicen los padres de la iglesia? La parte que dice. Desde los primeros siglos, los cristianos creemos en su existencia. El purgatorio, como estado temporal de la purificación, fue creído desde el principio por los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad y a los cuales se les llama padres de la iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. Año 201. Tertuliano. Nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307. Lactancio. El justo, cuyos pecados permanecieron, será atraído por el fuego. Purificación. Año 386. Juan Crisóstomo. No debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Año 580. Gregorio Magno. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador. Bueno, aquí está la base de nuestra iglesia católica, ¿no? Que son los primeros padres de la iglesia. Ellos ya hablaban del purgatorio. Entonces, no es un invento de la iglesia católica después de años, ¿no? Es algo que ya estaba establecido de esa forma. Y una de las pruebas que había en esos tiempos era el tema de las catacumbas. La siguiente, por favor. En las catacumbas habían inscripciones, habían gráficos donde se veía a los cristianos que veneraban a sus muertos, ¿no? Rezaban por ellos. Entonces, esta era una práctica común. Entonces, si fuera algo que no era correcto, como dicen algunos, desde esa época hubieran dicho, no hubieran permitido esto, pero como sabían que esto venía de la tradición, que venía y era aceptada y era practicado por los primeros cristianos, entonces era válido, o sea, sí estaban dentro de lo correcto, ¿no? Eh, Otra de las cosas, ¿no? Que la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica es tan humana que reconoce que nosotros somos pecadores, ¿no? Que necesitamos la ayuda, ¿no? Y que siempre, para poder a llegar a la santidad, nos ofrece siempre, no olvidemos que siempre nos ofrece estas ayudas que son los sacramentos, ¿no? La penitencia, la Eucaristía, el tema de asistir a misa,
tener un director espiritual, siempre es bueno, eso nos ayuda a alcanzar la santidad. Decía Fernando Casanova, ¿no? Nosotros no debemos aspirar al purgatorio, esa es la de mediocres, ¿no? O sea, tengan cuidado, ¿no? No deseemos eso. Nosotros tenemos que desear la santidad, aspirar a la santidad, perdón, aspirar a la santidad. Aspirar al purgatorio es como decir, en un partido de fútbol vamos a ir al empate, ¿no? Sabiendo que posiblemente vas a perder. O en las evaluaciones, voy por el 10.5 porque seguramente voy a aprobar, ¿no? Lo más seguro es que te van a jalar. Igual, voy a aspirar al purgatorio. Lo más seguro es que vas a seguir cometiendo pecados veniales y se te va a hacer costumbre, puedes perder y directamente al infierno, ¿no? Entonces, este es el tema del purgatorio, ¿no? Algún lugar que siempre está ahí, algo, es un misterio, ¿no? Decía, hay una conversación que también estaba leyendo que decía, entre una persona que estaba en proceso de conversión, le decía, ¿qué pasa si Hitler se hubiera arrepentido en el último momento? ¿Hubiera ido al cielo? ¿Hubiera ido al purgatorio? No al cielo, no, al purgatorio. Quizás sí, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Porque Dios te permite arrepentirte. Uno no puede condenar a la persona. De hecho, que eso es cierto, ¿no? Pero decía, pero ¿cómo él podría ir al purgatorio y después llegar al cielo y estar en la misma línea, por ejemplo, que San Juan Pablo, que cualquiera de los santos que conocemos, ¿no? Eso no parecería justo, ¿no? Pero bueno, Jesús lo explica muy bien en el tema de los viñadores, ¿no? Que va y contrata a personas, a los trabajadores, a los viñadores, uno a las 8 de la mañana, otro a las 10, otro a las 12, otro a las 4, otro a las 6 y al final del día. Y a todos les paga por igual, porque esa es la justicia de Dios, es totalmente distinta a la justicia humana. Por eso es que uno nunca puede decir, esta persona ya se condenó, no lo sabemos, nadie sabe lo que manda en el corazón de las personas. Y esto nos llama a reflexionar sobre algo, ¿no? Si en este momento hubiera un temblor y nosotros muriéramos, ¿a dónde nos iríamos? ¿Al cielo? ¿O al infierno? ¿O al purgatorio? ¿No? Mira, a mí me ha hecho cuestionar mucho, ¿no? Porque a veces con Carlita nos bromeamos, al menos aspiramos a ir al purgatorio, ¿no? Pero eso está mal. No deberíamos hacer eso, ¿no? O sea, deberíamos aspirar a algo más. Estar siempre preparados. Por eso es bueno para nosotros que pertenecemos a un grupo, confesarnos al menos una vez al mes, ¿no? Asistir a misas una vez a la semana y si es, pues, entre semana, mucho mejor, pues, ¿no? Y estamos muy bien, pues, aquí en el grupo, ¿no? Participar, perseverar, pues, ¿no? No caernos y no dejar de asistir, sino que estar siempre acá, porque siempre nos ayuda, ¿no? Hoy día que venía después de después de tantas semanas, y escuchaba a Pablo, al amigo Roberto, a todos ustedes, ¿no? Y digo, caramba, sí, hay que seguir, hay que perseverar y hay que aspirar a eso, ¿no? Entre todos, apoyarnos y rezar siempre por cada uno de nosotros. Gracias. Ah, ya, última. Hace poco dieron una película de Purgatorio, muy buena, estaba viendo el tráiler, pero no llegué a ver la película. Si es que la pueden piratear, pueden ver la película. No, aquí ya no está en cartelera. No, no hay que exactamente, no hay que piratearla porque te vas al purgatorio. Oye, pues, un comentario y una pregunta. El comentario es que es cierto, ¿no? Uno no sabe qué pasa con la persona cuando se arrepiente en el último momento. Y curiosamente, la primera persona que ingresó al cielo oficialmente fue pues el ladrón malo, ¿no? La primera, todas las fechorías que habrá hecho en su vida, porque en la Biblia, el ladrón bueno, perdón, todas las fechorías que habrá hecho en su vida y en el último momento se arrepiente en la cruz, ¿no? Se arrepiente. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy, ¿no? Estarás conmigo En el paraíso. en el paraíso. O sea, le dijo así, ¿sabes Claro. qué? Por arrepentirte, tú has hecho todo lo que sea, te me vas conmigo de vacaciones, Señor.
Así es. No al purgatorio. ¿Y no dónde al estaba? cielo, No, al pero paraíso, dijo. sí estaba pagando el purgatorio, ahí cuando estaba crucificado, ahí estaba Y pagando. esa es la otra pregunta. Esa es la otra pregunta, justamente relacionada con ello. Dime, yo he escuchado N veces y de varios sacerdotes que en realidad la enfermedad a veces que nos golpea tanto, o tú has comentado lo de tu tío al Así es. comienzo, es probable que en este caso sea un purgatorio, pero un purgatorio acá en vida. O sea, la enfermedad a veces crónica que te hace sufrir y arrepentirte, porque toda enfermedad siempre trae esa cuestión que te arrepiente. Dice, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he hecho, Dios mío, con mi vida, no? ¿Cómo explicar eso? A ver, cuéntame. Claro, eso es así, yo también lo he leído también, porque habla de esto, ¿no? Cuando tú tienes, puedes pagar tus deudas, purificarte con la enfermedad ante una desgracia. Pero para eso hay que tener un poco de conocimiento, o sea, al menos tener el acercamiento a Dios. En el caso de mi tío, yo no le iba a decir, tío, ofrécelo porque, para que te salves, ¿no? Si él no cree mucho en esto, ¿no? Pero yo sé que en él se estaba obrando esto y quizás lo estaba purificando. Y eso es así, ¿no? O sea, estando en la tierra te puedes ir purificando, llegas y te vas directo, pues si eres creyente te vas directo O sea, las cruces nos sirven exacto. como purgatorio. Así es, así es. Sí, mi director espiritual siempre nos decía eso, ¿no? Cada vez que no tengamos una contrariedad, ofrécelo, me dice, ofrécelo por tantas personas, por las almas, por las personas que no creen, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y sí, ¿no? Ese es ya vivir, ya ir viviendo el purgatorio. Así es, En la tierra. en la tierra. Qué bien. ¿Alguien más? No sé. Qué interesante. Eh, yo he leído, no sé si en mi libro del purgatorio o en otro lado, que un sacerdote dice que el purgatorio sí tiene tiempo. ¿Qué tiempo? Los días pasan como si estuviésemos en la tierra. Eso lo dice un sacerdote. Pero no son días contables, como decir, en 10 días, en 15 días, no sé, pasa el tiempo, pero no es Claro, algo contable. claro, no es que te dicen vas a vivir 100 años de purgatorio, pero el tiempo que pasas dentro del purgatorio pasa a la misma velocidad de lo que has vivido en la tierra, dice este sacerdote. Es difícil decirlo porque nadie ha estado allá para regresar. Así que no es tan objetivo. No solamente sí podemos, tenemos la certeza que existe por todas las evidencias en los versículos y la tradición de la iglesia, ¿no? Hasta ahí está bien. Yo Lo ahí tengo, demás ya. yo ahí tengo una pregunta. ¿Has revisado las visiones de Gloria Polo, creo que es, la colombiana? Hay varias, hay varias. No, esa no la realizo, pero sí hay una que nos comentó el padre Carlos en el último retiro sobre Catalina Emmerich, ¿fue? Emmerich, ya. Ella, ¿no? Y fue interesante, ¿no? Lo que contó, ¿no? Acerca de este chico que ella tenía el don de poder ver a las almas del purgatorio, ¿no? De este chico que había muerto en un accidente. Su mamá estaba en casa y su mamá le decía, no salgas, porque había habido un derrumbe, una avalancha, algo así. No salgas y te puede ocurrir algo. Pero él terco salió porque alguien pedía ayuda. Ayudó a la persona, pero él murió. Entonces, esta alma se le aparece ¿cómo se llama? A la vidente y le dice, pues no, Dios me ha dado la oportunidad, porque he dado la vida por otra persona, a pesar de que he tenido una mala conducta en mi vida, a pesar de que no he creído en Dios como debe ser, a pesar de que no he hecho lo correcto, pero Dios, al ver que he dado la vida por otra persona, me está dando la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que te la quiero transmitir a ti para que se la digas a mi familia, a su mamá y a su hermano? Que pues ofrezcan una misa para que yo pueda salvarme. Cuando le fue a decir a su mamá se reía, pues decía, ¿cómo es posible si mi hijo ha sido un tal por cual? Jamás se va a salvar. Pero ya le contó más datos que la misma persona, la misma alma le había contado y ahí recién creyó. Mandó a hacer la misa y se salvó esta alma. O sea, es cierto, o sea, el tema del purgatorio es verdad.
Yo tengo una No, pregunta. Vamos, tranquila. Eh, Se asustó Martín, escuchó una voz y no sabía de dónde era, te cuento. Ya, vamos. en el Vamos. caso, por ejemplo, de las hermandades del escapulario, por ejemplo, el escapulario marrón, que las promesas de nuestra Señora dice que si la persona que fallece usándolo irá directo al cielo, ¿también se aplicaría esto del purgatorio o no estoy segura? Claro, sí, también he escuchado el tema del escapulario, pero claro, no se sabe si va directo al cielo o al purgatorio, porque de hecho que muere en gracia. O sea, es seguro del que el que llega al purgatorio es porque ya está en gracia, o sea, está salvado, o sea, va a ir al cielo, tarde o temprano va a ir al cielo. Entonces, usando ¿cómo se llama? El escapulario, de hecho que ya está salvo, o sea, ya está a salvo, eso sí. La promesa del escapulario de la Virgen del Carmen dice literalmente, aquel que use fielmente el escapulario de la Virgen del Carmen, eh, cuando muera, al primer sábado después de su muerte, está en el cielo. Sí, hay una promesa, es cierto. Sí, pero dice así, el primer sábado después de su muerte, irá al cielo. Así que si usas el escapulario, muérete el viernes, al día siguiente. Pero no significa que hay que portarse mal igual, ¿no? No, 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 obviamente, pues hay que llevarlo con devoción, no es Obvio, portarlo obvio. porque, como Claro. collar, ¿no? Hay que llevarlo con devoción. Sí, el padre, ¿cómo se llama? El padre que también un retiro una vez también decía eso, ¿no? Pero, o sea, cuando te da eso, ¿qué pasa? Te da la oportunidad de que te puedas confesar antes de morirte. Sí, eso contaba esas historias, ¿no? O sea, cuando usabas el escapulario, no es que ya te salvaba porque tenías el escapulario, sino que porque te daba la oportunidad de que en ese momento había un sacerdote y justo te confesaba y ya pues ya morías en gracia, no sé, ya limpio, de frente para el cielo. Ahí sí, eso sí contaba el sacerdote, pero no sabía exactamente cómo era la promesa, pero sí decía eso. O sea, no es que por el tema de usar, sino que Dios de alguna forma te daba esa gracia de poderte confesar y estar limpio y puro para el cielo. Muy bien, ¿alguien más, por favor? ¿Ah? No, nada. Bueno. ¿Puedes poner su microfonito para que escuchen las chicas? Vimos el padre Carlos nos comentó que el padre Pío había ido al purgatorio. ¿Y por qué? Porque dentro de la iglesia a veces no era muy cuidadoso, ¿no? Que haya el desorden. Por eso el padre Carlos nos pedía que dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, no tratemos de saludarnos, de hacer desorden si no fuera. Eso es lo que dijo, ¿no? Sí, eso decía. No, o sea, justo cuando el padre hablaba del purgatorio, contaba el testimonio de que el padre Pío había ido al purgatorio, pero ¿por qué? Era la pregunta, el por qué. Sí, él. Ajá. Y porque, o sea, dentro de la iglesia a veces no había dentro del templo no había el orden que se requiere. Por eso el padre Carlos es muy cuidadoso con eso y nos pedía que colaboremos en eso, ¿no? Porque no vaya a ser que me vaya al purgatorio. Luz, pero así era, no era que el padre Pío había ido al purgatorio, pero sí veía almas. Lo que pasa es que, bueno, yo entendí así cuando contó el padre Carlos la historia, que él dice que cuando estaba dentro de la iglesia, vio el alma de un sacerdote y le decía, ¿qué haces ahí? Y estaba haciendo limpieza y era un alma, le decía, aquí estoy pagando en purgatorio porque yo siempre pasaba y no hacía reverencia al Santísimo, al Sagrario que estaba ahí, porque no creía que estaba ahí. Entonces, el Padre Pío tenía ese don de poder ver. Por eso era importante, ¿cómo se llama? El saber hacer el debido respeto como que se merece, ¿no? Eso era así lo contó. Yo recuerdo que era así. Sí, así fue, ¿no? Claro. Pero él tenía ese don de poder ver
A las almas del purgatorio. No tengas miedo, Roberto. Que fue a visitarlo Juan Pablo II. Bautila va y lo visita pues al padre y él le dice que él iba a ser papa. Hay una super experiencia. Entonces él, ¿cómo se llama ese don? De ver el futuro. Y él dice que no, él solamente había ido de sapo para ir a conocerlo, ¿no? Que estaba ahí. Y él le dice que cómo iba a ser su trajinar, que iba a viajar por todo el mundo, que iba a ser la puerta, ¿no? Y él se sonríe, ¿no? Después se lo cuenta, pero Juan Pablo II. Ah, Incluso en la película se ve que sale Juan Pablo y Padre Pío de un salón, en ese momento sacerdote presbítero Carol Bautila. Padre Pío voltea, ve a uno de sus hermanos y le dice, ese va a ser papa. ¿Algo más? ¿Algo que añadir? Y yo he escuchado también, o he leído, no me acuerdo, que todos, excepto de la Virgen María, todos vamos a pasar por el purgatorio, aunque sea un ratito, pero todos vamos a pasar por el purgatorio. Aunque sea con un permisito, ya cruzamos, pero todos vamos a pasar por el purgatorio. De todas maneras. Por eso son buenas las indulgencias plenarias, ¿no? Cumplirlas, ¿no? ¿Cierto? Las indulgencias, porque eso permite en las indulgencias irse en escalas, ¿no? Al cielo, ¿no? Así es en el tema de las indulgencias. Sí, es Ese va a ser mi importante próximo tema. comentarlo. Pero hay un detalle con las indulgencias, Sí, que te cuesta conseguirla, pero es fácil perderla. Así que mejor ofrécela por alguien que ya está arriba. Claro, a ellos le va a servir más que a nosotros. O sea, claro, es que tú puedes salir de aquí y en la vereda sucede algo que ya te irrita o te tienta y perdiste la indulgencia. Es mejor ofrecerla por alguien que ya está arriba que le va a servir más. Es verdad. entonces estamos advertidos, mejor dicho. Sí, Bueno, más bien gracias, Martín, ha sido muy esclarecedor y eso nos permite caminar más seguros